Pues hay unas palabras en este texto que aparecen dichas por Jesús: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y nosotros encontramos en nuestra cultura diferentes formas en las que cada quien puede interpretar cómo ser una persona grande dentro de nuestra sociedad. Jesús dice: si alguien quiere hacerse grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Básicamente, ser y ahí está ejecutando la acción, alguien que naturalmente, como estilo de vida, como parte de su esencia, es alguien que busca servir a los demás. En la cultura en la que nosotros nos encontramos, prácticamente podría usted añadir a esa ecuación muchos otros ítems, pero la grandeza se define como poder, como alguien que busca ser reconocido, como alguien que está mostrándose como grande con su estatus, tomando el control de grupos, y en realidad estamos programados de esta manera a través de nuestra formación, y lo podemos ver en distintos escenarios. En nuestra mente, el que sirve está abajo y el que está servido está arriba. Desde pequeñitos se nos enseña que debemos destacar, debemos sobresalir por encima de los demás, y en la escuela pues el que es mejor, obtiene las mejores notas, recibe los aplausos, pero el problema se magnifica cuando está acostumbrado a que le digan que todo está bien, o tiene deficiencias en el trabajo en equipo, porque todo está centralizado nada más en el yo, en buscar mi propio beneficio y no el bienestar colectivo. Esa es una propuesta que en realidad nosotros hemos encontrado, o podemos pensar también en aquel que se define como una persona exitosa en el trabajo, el que tiene la mejor oficina, el que tiene el salario más grande, el que tiene el equipo más numeroso bajo su cargo. Esa es una persona que en realidad tenés que escuchar porque ha logrado un gran éxito, y lo llaman a dar conferencias, y qué bueno que hay crecimiento, y qué bueno, nosotros somos una universidad y buscamos en realidad capacitarnos. Pero cuando estamos hablando de quién es alguien grande, en realidad en la sociedad, en nuestra cultura, se vuelve un parámetro de decir: esa es una persona grande, aunque en realidad trate mal a sus subalternos, aunque pueda ser una persona distante o alguien irrespetuoso, pero como tiene todos estos atestados, entonces aplaudámosle. O encontramos en las redes sociales cómo las personas buscamos reconocimiento por medio de tener más seguidores, tener más likes en nuestras publicaciones, buscar la atención puesta para nosotros mismos. Lo encontramos en la política. Aquel candidato que quiere ganar las elecciones independientemente de qué cargo sea, es el que propone: yo voy a hacer que este país sea el más grande. O alguien que está expresando que va a lograr alcanzar resultados en términos de fuerza, en términos de control, no en términos de servicio, sino buscando al final motivaciones personales, porque cuando logra estar en el puesto, en realidad básicamente quería llegar ahí por buscar beneficios para sí mismo y para su propia familia. O en la iglesia misma, cuando reflexionamos un poco acerca de estos términos, probablemente podemos también caer en la misma trampa. De repente pensamos que es más grande aquel que tiene más seguidores o más miembros en su iglesia, o el pastor más reconocido, más mediático, el que tiene más recursos. Ese es de verdad un siervo grande del Señor, y necesita y merece toda nuestra atención y nuestro reconocimiento. Estos son los que nosotros llegamos a considerar exitosos, y sin darnos cuenta es un poco
de todo lo que estamos pensando al respecto de la grandeza dentro de nuestra sociedad. El mensaje cultural es claro y es constante. Tienes que subir esa escalera para tratar de que los demás te terminen sirviendo a ti. Ese es el mensaje. Trata de esforzarte, trata por todas las vías de llegar lo más alto posible y de distinguirte, porque esa es la pirámide en la cual tú debes estar arriba y todos los demás te tienen que estar sirviendo. Esto en realidad es pues lo que nosotros nos encontramos y como universidad también nosotros encontramos a nuestros estudiantes que vienen enfocados en: yo quiero sacar mi título y yo quiero salir de donde estoy, y qué bueno por esos deseos de superación. Pero en realidad, ¿será que ellos van a lograr ser grandes solamente, y ojo con lo que menciono, solamente con su preparación, solamente con su conocimiento? En realidad, la palabra de Dios nos muestra que esto no es así. Nosotros tenemos que ponernos a reflexionar qué pasaría si nosotros vemos las cosas no con nuestro propio filtro, sino con el filtro de las palabras de Jesús. La verdadera grandeza en realidad no se mide por aplausos. No tenemos un aplausómetro para llegar y ver cuánto la gente nos aplaude, porque nos tienen que reconocer a nosotros. En realidad, Jesús ahora en este texto nos muestra de qué manera nosotros podemos ser o mostrar que hemos aprendido cuál es la verdadera grandeza. Esta mañana en nuestro devocional vamos a entrar a una de las escenas más íntimas, más revolucionarias que muestra la palabra de Dios. Vamos a entrar a ese aposento alto donde se encontraba Jesús con sus discípulos horas antes de ir a la cruz, y vamos a tratar de comprender un poco acerca de cómo este contexto cultural nos muestra que Jesús en realidad tuvo una labor impresionante, en realidad dio cátedra de qué se trata la verdadera grandeza. La atención en ese momento era sumamente palpable. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años, habían estado cerca de él, habían aprendido de él, y su maestro pues él sabía todo lo que venía después, y por eso este era un momento muy especial, porque iban a compartir la mesa y era un momento para estar juntos. Incluso si usted puede volver a leer los primeros versículos, habla acerca de la relación tan especial que Jesús tenía con sus discípulos, y encontramos que esto es algo muy valioso. Era un momento tremendo entre la vida de los discípulos con Jesús. No era algo pasajero, no era algo momentáneo, era algo que en realidad tenía mucho sentido lo que ellos estaban pasando. En medio de esta situación nos encontramos entonces con esta cátedra de Jesús, y llegamos a reflexionar en estos versículos, tratando siempre, como lo hacemos en nuestros tiempos devocionales, de pensar también en nosotros y en si esa es la percepción cultural. En realidad, ¿qué tanto nosotros también tenemos esa tendencia a medir las cosas de esta manera? ¿O qué tanto nosotros, al leer la palabra de Dios, podemos pasarnos ese filtro para adaptar a nuestra vida las cosas que son correctas? Hay un juego que anda por ahí en una aplicación de celular, y yo no sé si usted ya lo jugó, que se llama Impostor. Y de repente se comparten en un mismo celular, aparece una palabra, alguien la lee y se la pasa el celular a la otra persona, y puede ser que le salga la palabra, puede ser que le salga la palabra impostor. El hecho es que usted lee la palabra y luego en esa ronda, ¿verdad?, de amigos, tiene que expresar
un sinónimo o dar muestra de que usted leyó esa palabra. Pero si a usted le salió la palabra impostor, usted no va a saber la palabra y tiene que tratar de que con lo que escucha decir algo más o menos para que los demás no descubran que usted es impostor. Yo creo que al traer esto a nuestra mente, nosotros también debemos cuestionarnos si en realidad en nuestra vida estamos viviendo como Jesús o podemos llegar en algunas áreas a estar siendo impostores porque estamos tomando la vida de una manera distinta a como la palabra de Dios nos pide que nosotros la vivamos. Y cuando uno en ese juego encuentra la palabra impostor, uno se tiene que ingeniar para tratar de decir una palabra X que pegue y que haga que los demás no se den cuenta que uno es impostor. Y a veces así vamos por la vida y vamos tratando de parecer que todo está bien cuando en realidad nosotros sabemos en el corazón que tenemos una necesidad de vivir de una manera pues como nos lo plantea la palabra de Dios. En medio de toda esta lucha de egos que nosotros tenemos alrededor, en medio de esta competencia por el primer lugar, Jesús, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, impresionantemente en esta cena con sus discípulos, se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla y se arrodilla para comenzar a lavar los pies de los discípulos. No comienza, y mucho ojo, no comienza a dar una cátedra del servicio. Comienza a demostrar, si vamos a aprender del servicio, pues yo quiero mostrarles en qué consiste el servicio. Y comienza entonces a agarrar estos pies toscos de los discípulos, llenos de polvo por caminar en calles empedradas, y no estoy casi seguro, aquí los de teología me pueden orientar, si aparece por ahí en algún texto que ellos habían pasado por alguno de estos lugares haciéndose un pedicure, ¿verdad? En algún momento estamos completamente seguros que no había algún tipo de cuidado del pie. Y Jesús, a pesar de todas estas cosas, les da una demostración de qué se trata el servir a los demás. No solamente estaba desafiando la lógica de liderazgo de esta época, sino que también trasciende para también hacernos cuestionarnos a nosotros también al respecto. Lo que estamos a punto de reflexionar tiene que ver con la verdadera grandeza, la cual no es una posición que se alcanza, es el resultado de la vivencia con Jesús y de la obediencia en su caminar diario con Él. Básicamente, si usted sabe quién es usted va a aprovechar las oportunidades que tiene para servir. Y quiero repetirle esto. Básicamente, si usted sale de este lugar, piense en quién es usted y vea las oportunidades que tiene para poderlas aprovechar. En primer lugar, entonces, si usted sabe quién es, Jesús sabía quién era. Veamos nuevamente Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y mire aquí en este versículo 3 lo que menciona, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús entonces tenía este conocimiento, en primer lugar, de su autoridad. Dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Por lo tanto, Jesús no estaba, al realizar esta acción de lavarle los pies a los discípulos, actuando desde la debilidad. No estaba actuando por temor, no estaba actuando porque no había nadie para hacerlo.
En realidad, él como dueño de todo el universo estaba realizando una demostración de lo que tiene que ser un estilo de vida. No es la demostración de un esclavo que lo hace por obligación, sino de un rey todopoderoso que elige servir. Y eso es sumamente interesante, porque Jesús lo hace porque sabe que tiene toda autoridad, y servirle a los demás no le va a quitar la autoridad que él tiene. Él tiene la autoridad, haga lo que haga, él es Dios. Él también menciona en este texto que había salido de Dios. Él tenía conciencia de su origen, él sabía de dónde venía. Su identidad no estaba en juego por el servir a los demás. El servir a los demás no depende de la opinión que iban a dar los discípulos, no dependía del estatus que Jesús había logrado en ese momento por haber sido un maestro que tenía seguidores. El servir no dependía de algo como esto. Él era el Hijo eterno de Dios. Él era Dios y él sabía de dónde venía, dice la palabra de Dios. Así que, viendo su autoridad, viendo su origen, él toma la decisión de servir a los demás. En ese lugar que se encontraban, no estaba alguien, y probablemente todos comenzaron a preguntarse qué iban a comer, ¿verdad? Y todos estaban, no se comía como en el mismo nivel que comemos todos, sino pues es un nivel más bajo donde los pies quedan un poco expuestos y había que tomar medidas sanitarias. Pero ¿quién iba no había ningún esclavo que pudiera socorrerles? Entonces hay una necesidad y por lo tanto alguien tenía que suplirla, y el de menor jerarquía, pues todos eran discípulos y comenzaron a preguntarse: ¿y vos qué sos? Yo era recaudador de impuestos y yo pescador. Entonces estaban entre quién lo hacía. Pero bueno, entonces se para Jesús y no tenía ningún problema porque él sabía que tenía autoridad, sabía de dónde venía y no tuvo ningún problema porque él sabía también a dónde iba, dice este versículo. Él sabía que horas posteriores iba a ir a la cruz, iba a cumplir para aquello para el cual él había nacido en la tierra. Él conocía el futuro y sabía que iba a tener la oportunidad de dar su vida en rescate por todos nosotros. Y es que esta es la base para la grandeza. Jesús estaba absolutamente seguro de quién era él. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba que le lavaran los pies para él ser más, para sentirse importante. No necesitaba el reconocimiento de los demás para que le validaran. Su seguridad no venía desde el alrededor. En realidad él sabía quién era. Y en realidad para nosotros esto tiene que ser algo muy clave. El servicio nace de una identidad segura. Nosotros aquí en la universidad podemos caer fácilmente en buscar nuestra valía por medio de cuánta capacitación tenemos. Podemos caer en esa dimensión en la que en círculos profesionales se cae. De repente usted puede pensar en una reunión de médicos, de odontólogos, puede pensar en una reunión profesional de abogados, y bueno, todos pues aquel que tiene palabras más fuertes es aquel que ha logrado esto, esto y esto, aquel que ha ido a tal y tal capacitación, a tal y tal país y que conoce tal y tal cosa. Y de repente nosotros también podemos caer en esta serie de mediciones que al final pues no nos llevan a nada más. Todo esto es frágil, todo esto es pasajero, pero Jesús nos muestra el mejor camino. Nos muestra que la verdadera excelencia, la verdadera integridad no surgen de que nosotros tengamos la necesidad de probar nuestro valor, sino que surge de la necesidad de que nuestro valor ya ha sido establecido en Cristo. Si usted ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Jesús, la Biblia habla de que usted ha tenido un nuevo nacimiento, es una nueva criatura. La Biblia habla que usted está completo en Cristo, que usted está sentado en los lugares celestiales, que usted tiene herencia. La Biblia habla acerca de
que Dios le ha rescatado, le ha comprado por precio. Es alguien que es muy valioso y que vale la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz. Así que tenemos un reto tremendo de conocer por medio de la palabra de Dios cuál es nuestra identidad, y si nosotros nos anclamos a lo que somos en Cristo, entonces no vamos a tener ningún problema para poder hacer lo que tengamos que hacer, que tengamos que servirle a quien tengamos que servirle. En esta universidad nosotros estamos invitados a platicar con cualquier persona que nosotros tengamos a la par de nosotros. Por eso se llama prójimo, se llama próximo, porque está cerca de nosotros, porque podemos compartir sus cargas, podemos ayudarle a crecer, podemos buscar su beneficio. En este lugar no hay ningún problema en que usted tenga el cargo que tenga, pueda llegar y pueda saludar a alguien que está en el área de vigilancia, pues en el área, en cualquier área. Y no quiero mencionar algún tipo de área, porque en realidad la idea de lo que plantea la palabra de Dios es que ya no hay barreras entre nosotros. Cristo ha venido a quitar toda barrera y nos ha dado la oportunidad de mostrarnos el valor que tenemos. La palabra de Dios dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y trate de pensar un poquito y de definir un poquito las dimensiones, y como Jesús incluso lo menciona con sus discípulos en particular, que tenía un gran amor. La pregunta para nosotros entonces es: ¿desde dónde nosotros estamos sirviendo? Si estamos de repente en nuestro trabajo y en nuestras labores, en nuestra casa, si estamos sirviendo desde la inseguridad, estamos haciéndolo porque estamos pidiendo que nos vean, porque estamos haciéndolo para la foto, desde ahí estamos sirviendo para nosotros, para obtener resultados que nos dé rédito. No hay almuerzo gratis, así que todo lo que hacemos, ¿verdad? Aquí para la foto, porque tenemos nosotros que proyectar que aquí sí estamos sirviendo y sí estamos haciendo. O nosotros estamos en realidad sirviendo desde la seguridad que Cristo nos ha dado, porque Él nos sirvió primero. Y este enorme ejemplo que Jesús dio de lavar los pies a los discípulos es exactamente lo que Él también hizo por nosotros, al entregarse, al dar su vida por nosotros. Y ahora, como Él ya lo hizo y nosotros estamos entonces siguiendo su ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que como hijos de Dios nosotros podemos y estamos diseñados para servir, estamos diseñados para bendecir, estamos diseñados para dar. ¿Desde dónde nosotros estamos sirviendo? Nosotros somos retados a través de la palabra de Dios para cuestionar cada una de nuestras acciones. Pero si usted sabe quién es, entonces usted va a aprovechar toda oportunidad que a usted se le presente para poder servir. Con esa mentalidad, con esa conciencia de Jesús de que es rey, Jesús hace algo impensable para la cultura. El texto dice que Jesús se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, es decir, se prepara para poder entonces lavar los pies. Y si usted puede ver, cada uno de estos verbos es un acto deliberado, incluso de humillación. La persona que hacía esto era el esclavo del lugar, la persona de más baja condición. Y en este caso menciona que se quita su manto. Y la semana pasada, cuando estuvimos estudiando Filipenses, estuvimos hablando de que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de la cual se podía agarrar. Y esto, hablamos de ese símbolo de humildad, de grandeza. Y él dice también aquí, ¿verdad?, que se quita su manto y toma una toalla, se la amarra, se la ciñe, y entonces él toma ese rol, toma ese papel, se pone el uniforme de esclavo más bajo de la casa, aquel que tenía el trabajo de lavar los pies sucios de los invitados, y entonces lava los pies. No comienza y luego dice, ups, ¿qué estoy haciendo? No duda. En realidad él no tiene ningún problema para hacerlo porque sabe quién es
y sabe que en realidad ha venido para dar su vida y ser ejemplo para nosotros. Lo que hace Jesús en realidad, quizás para nosotros en la actualidad no es tan así como tan relevante o tan fuerte como lo percibieron estos discípulos, porque para ellos fue un escándalo cultural. En esa sociedad, un discípulo podía llegar a hacer muchas cosas por su maestro, pero ningún maestro tenía la potestad de decirle que le tenía que lavar los pies. Y no es que los discípulos le hayan dicho que lo tuviera que hacer, Jesús mismo lo tomó la decisión de hacerlo, pero es que era una tarea demasiado humillante. Y aquí Jesús no solo no permite que un discípulo lo haga, sino que él mismo como maestro, y no solamente como maestro, sino como el dueño del universo, toma la labor de arrodillarse, de rebajarse para servir a sus discípulos. Y si usted recuerda muy bien, dentro de todos los discípulos, no todos, bueno, todos iban a correr despavoridos, y dentro de ellos todavía había alguien que le iba a entregar. Así que esto no fue una limitante para que Jesús también pudiera llegar y pudiera servirles. Jesús entonces exclama cuando la cara de todos estaba, ese rostro impresionado de todos los discípulos, y como viéndose unos a otros con esas miradas que dicen mucho sin decir nada, Jesús aprovecha para dar un mensaje. Y Jesús les da un principio que es el principio por el cual también nosotros debemos vivir. Jesús dice: pues si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. No, me estás pidiendo mucho. Pues tú eres Dios y quizás por eso estás lavándole los pies a estos, porque estos, poneme a hacer otra cosa, mandame a recorrer no sé cuántas millas, pero si vos sabés que yo no me llevo bien con fulano de tal, tú sabes que yo lo que menos quiero es estarle viendo la cara, y ya que me estés diciendo que todavía tengo que lavarle los pies. No, Jesús, lo que me estás diciendo, menos mal que Jesús se los dijo no antes, sino después de habérselos demostrado. Porque en realidad este llamado también, estimados compañeros, es un llamado para nosotros. No es el llamado a desarrollar un ritual, y de hecho para lo cual pido a mis compañeros de la capellanía que pasen con los guacalitos y las toallas. Vamos a pedirles a todos que se quiten los zapatos, ¿verdad? Ya veo algunos, puede ser que lo hagan, ¿verdad? Y de repente, qué pena que me vean los pies. No estamos haciendo un llamado al ritual en sí, sino estamos viendo que Jesús está haciendo un llamado a un estilo de vida. Es un llamado a la compasión diaria, activa. Es un llamado para que usted y yo, día con día, al entrar a nuestro trabajo, podamos buscar la toalla, buscar el lebrillo o su equivalente en guacalito, con el que algunos nos bañamos en el mar, el equivalente a tener las herramientas necesarias para poder servirle a los demás. Todos los días estar pensando de qué manera yo voy a encontrar a alguien que tiene los pies sucios y yo se los voy a lavar, yo le voy a ayudar. Ve que lo haga otro, si para eso están, para eso se le paga. Y quizás no solamente debemos verlo en el ambiente laboral, porque a veces con quienes menos aplicamos este principio es con los de casa, y queremos que todos nos sirvan y queremos que todos nos consientan. Ya llegó el día del amor, ¿qué me compraste? ¿Y qué me vas a dar? ¿A dónde me vas a llevar? No, yo ya te avisé con tiempo, ya te dije. Y siempre estamos buscando todo en función a nosotros. Pero en realidad Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos, de ser padres, de ser hermanos.
y nos ha puesto con personas especiales, aunque nosotros no le veamos lo especial por ningún lado, pero nos ha puesto la oportunidad de llegar y lavar los pies del cansado, del adolorido, del que nadie piensa en él. A veces nos encontramos nosotros con rostros que dicen más, ¿verdad? Que están en realidad necesitados. Y claro, como vamos en nuestras cosas, pues cada quien pasa y de largo y ni siquiera el buenos días podemos dar. A veces es importante que nosotros tengamos la toalla, el lebrillo y bueno, ¿a dónde estamos? ¿A dónde está el que necesita? Ajá, ¿y qué quiere? ¿Cómo quiere que le ayude? ¿Verdad? ¿Y por qué en realidad hay tanto éxito en estos lugares donde el servicio al cliente es bueno, es top, ¿verdad? ¿Por qué se llena tanto? Pues claro, usted recibe una buena atención, pero es que esto en realidad para nosotros, Jesús nos ha mandado a que brindemos nuestra mejor atención a los demás. La grandeza no es, bueno, ya vino el jefe, ¿verdad? Sí, hay que, a ver cómo vino hoy. A ver si no le picó una mosca, ¿verdad? Y viene ahí tirando cosas porque es peligroso, ¿verdad? Y yo tengo 3 meses de no hablar con el jefe porque peligroso, yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Y en realidad creamos y levantamos barreras entre nosotros y estas barreras debilitan el trabajo que Dios nos ha puesto aquí mismo en la universidad. Necesitamos entonces que esto sea algo visible y palpable en nuestra universidad porque Jesús nos lo modeló, nos lo mostró. La grandeza no se encuentra en la cima de esa pirámide como nos han tratado de vender toda la vida. La grandeza se encuentra de rodillas, se encuentra con una toalla en la mano. La grandeza no es un acto para ganar más puntos delante del jefe. La grandeza no se trata de ser vistos. Se trata de ese desborde natural de un corazón que ha entendido el mensaje del evangelio, de las buenas noticias, que Jesús, nosotros siendo nadie, no teniendo nada, Jesús siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuéramos ricos por medio de él. El mensaje del evangelio es el mensaje con el cual nosotros debemos vivir todos los días. Y por eso podemos preguntarnos en esta mañana, ante esta verdad de la grandeza, esta verdad que modela Jesús, si nosotros en realidad vivimos este llamado. Puede preguntarse usted dónde está su toalla. Y quizás no me lo diga literalmente, ¿verdad? Porque quizás se le olvidó colgarla y, ¿verdad? Y ¿dónde está su toalla? ¿La tiene a la mano para poder ayudar a otros? ¿Su toalla está lista? Pues no está sucia, ¿verdad? Está preparada ya para poder servir a los demás. Usted puede pensar para el día de hoy, para este fin de semana, para toda la próxima semana, ¿quién es la persona a la que Dios, quizás casi que con un farol alumbrando a esta persona, le está señalando como para que usted pueda acercarse y servirle? Usted puede pensar en alguien en necesidad alrededor. No estamos hablando de que usted va caminando por casualidad, ¿verdad? Y, aquí, puede ser que sí, pero en realidad nosotros en muchas ocasiones tenemos problemas con otros, porque estamos luchando con nuestro ego para ver quién es mejor. Y esa no es una lucha a la que nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a amar y a servir. Necesitamos entonces pensar de manera práctica si Jesús define la grandeza por medio del servicio y lo demostró, ¿cómo nosotros no solamente nos reunimos aquí para leer unos versículos, sino cómo los leemos y los tomamos para poderlos practicar en nuestra vida? La
El aprendizaje se logra no solamente manejando el conocimiento, sino cuando nosotros lo ponemos en práctica. Necesitamos entonces animarnos. Y quizás este tiempo y este periodo donde encontramos corazoncitos por todos lados, donde vemos a los estudiantes con los ojos son redondos, el día de hoy si usted puede ver a los estudiantes, ¿verdad? De repente ahí andan encantados. En medio de esta atmósfera, nosotros necesitamos reconocer que no se trata de emociones, se trata de convicciones. Así que necesitamos que nuestra grandeza no se mida por los títulos que acumulamos, sino por las vidas que tocamos con el servicio humilde que aprendimos el día de hoy de nuestro Señor Jesucristo.